Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estoy acá con Rubén Marreta, la verdad que Rubén, un gusto. Encantado, la verdad de poder tenerte. Es un privilegio para mí poder charlar con vos de un tema muy interesante que es sobre cómo llevar un duelo, ¿no? Una pérdida emocional a través de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, Rubén es coach ontológico, especializado en lo que es el área de duelo, educación emocional también, Sí. pero hoy vamos a hablar específicamente del duelo. También escribió este libro llamado Máximo Dolor, ¿sí? Te lo recomiendo que lo puedas adquirir en el caso que estés atravesando una pérdida y estés en ese proceso de duelo. Así que, Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes por abrir este espacio. Yo siempre digo que tienen que ser poderosas las redes para poder llevar mensajes que la gente necesite o que la gente esté buscando. Hay mucha verdura en las redes, ¿viste? Sí, hay de todo. Entonces hay de uno todo. a veces pierde tiempo. Bueno, que no sea una pérdida de tiempo, sino que sea una inversión en temas que hacen falta. Gracias, Rubén. Así Y de que verdad gracias. agradecido, ¿verdad? Por poder charlar este tema con vos, que a través de tanto conocimiento que tenés, también tenés experiencia en esto, Sí. que ya vamos a ir hablando un poco más en este Perfecto. tema. Pero antes que nada, siempre suelo hacer esta preguntita a los invitados para que pueda conocerte también un poco más la gente. Ujú. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Sos cristiano de cuna? A ver, soy cristiano de cuna y fui conociendo al Señor. Ok. Sí, yo vengo de una tercera generación de cristianos. El que conoce al Señor es mi abuelo por parte de mi mamá y también mi abuelo por parte de mi mamá. O sea, mis dos abuelos en su juventud conocen a Cristo en diferentes circunstancias. Ellos llegan, mi abuelo de parte de mi mamá llega de España y el otro llega de Italia. Okay. Acá conocen al Señor y mis padres se conocen ya en la iglesia, en lo que es el servicio al Señor. Yeah. Vengo de familia de pastores y de ministros que han dedicado su vida a todo lo que es el ministerio. Mis dos abuelos tenían ministerios específicos en las congregaciones. Mi abuelo, por ejemplo, por parte de mi mamá, era muy... en ese momento era misionero, diríamos. Hoy podríamos decir que son más apóstoles, viste que es una palabra Claro, que sí. no se usaba mucho antes, pero que es un apostolado, Claro, sí, sí. porque era de establecerse en un mensaje y darlo a conocer. Era una mezcla de evangelista apóstol. Claro. Estaba muy pegado a misioneros que habían venido en esa época de Estados Unidos y bueno, fundaron la iglesia en donde yo crecí. Y por parte de mi papá, mi abuelo tenía un ministerio carcelario. Eso ya hoy no es como era en ese momento. En ese momento a la cárcel no entraba nadie. Claro. Y mi abuelo paterno era... Él entraba para evangelizar. Él entraba a evangelizar la cárcel y la verdad que fue un ministerio que debe haber dejado fruto. Yo nunca vi, pero debe haber dejado Sí, fruto porque eran pocos los que hacían eso en esa época. Y bueno, mis padres en la congregación, mis tíos pastores, o sea, como que conocí el ambiente cristiano de chico, de la cuna. Ahora, al Señor lo fui conociendo. Sí. Y sobre todo me sellé al Señor. O sea, yo creo que entré ya en el rango de cristiano con todas las palabras después de los momentos difíciles de mi vida, ¿no? No digo que antes no sea cristiano, pero viste que Job en un momento dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, más o menos parecida es la historia, ¿no? Y pasa, hay otra que me gusta también, que te llevaré al desierto y ahí hablaré. Claro. Eso la verdad que es tremendo porque, bueno, a mí me pasó algo similar. Siempre cuando estás en esos momentos de crisis, que estás solo, ahí no te queda la palabra nomás en el medio y seguir siempre buscando hacia en la alabanza popular no vas a ver, no vas a estar en el cara a cara con Dios, pero en el cara a cara con Dios es diferente. Y ese cara a cara con Dios llega en el momento de la crisis, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación. Es como que hay que decir: Señor, o sea, ¿salimos con vos o salimos? Claro, tal cual. Y ahí conocí a Dios de otro lugar. Tremendo. Y después ya, ahora... Y bueno, y después de todo ese proceso 2010, ya el Señor nos levanta en el pastorado de la congregación en el 2013, sí, 3 años después. Literalmente 3 años, ¿no? O sea, fue un proceso de vivir de esa preparación para lo que fue el ministerio. Y en el 2013 comenzamos acá ya nuevamente con todo el ministerio pastoral a trabajar
bueno, a full. Tremendo. Y antes de entrar en este tema en particular con las preguntas, quería también que si querías contarle a la gente del por qué tenés autoridad en este tema, qué te ha sucedido, ¿no? para poder hablar del tema de hoy, que es el duelo. Sí. Yo nunca planifiqué hablar de duelo. O sea, si vos me preguntabas cuando yo tenía 15 años, claro, yo quería, no sé, yo quería ser pastor, siempre quise ser pastor. Pero yo quería ser pastor para visitar a la gente, para predicar los domingos, era un concepto muy básico de lo que era el pastorado. Sí. En el año 98 nosotros perdemos un hijo, Miqueas, y bueno, fue un golpe durísimo, era nuestro primer hijo, estábamos en un momento, bueno, siempre estuvimos muy involucrados en la actividad ministerial, en el trabajo congregacional. Y bueno, fue un golpe muy grande, fue muy repentino, fue de un día para el otro, y fue un golpe que, bueno, nos llevó un tiempo salir, ¿no? De todas formas nos fuimos recuperando, la llegada de los próximos hijos siempre es como que quizá no cierre la herida, pero sí trae un alivio muy importante para que vos puedas seguir mirando hacia dónde caminas, ¿viste? O sea, vos caminas con dolor, pero no dejas de caminar. Año 98, 99 nace Agustina, mi hija mayor. Después viene Luz en el año 2004. O sea, ya la familia tenía otra forma, otro aroma de familia. Y en el año 2006 llega Marco, que es como que fue una llegada que le dio sentido a todo. Como decía, bueno, volvió un varón, se había ido un varón, volvió un varón. Y esto no estaba tácito, pero estaba en la respiración de la familia, ¿no? O sea, sentíamos como que se había organizado de nuevo un ambiente familiar muy disfrutable, muy lindo. Por eso en el año 2010 Marco despierta enfermo, con convulsiones, no entendíamos nada, salimos corriendo. Para ese entonces Agustín tenía 10 años, Luz tenía 6 y Marco 4, 3 y 6 meses. Claro. Salimos al médico desesperado y bueno, cae en internación, lo llevan a un coma farmacológico porque no podía salir del estado de convulsiones. La historia es que él termina muriendo a los 12 días de internado. Y ese sí fue un detonador ya en nuestro ánimo, pero no solamente en nuestro ánimo, ese fue un detonador en nuestro nivel de creencia. O sea, yo ahí ya le empecé a dudar todo a Dios, ¿sí? Por eso digo que una cosa es de oído, te había oído, pero después, ahí es como cuando yo dije, no, Señor, esto no me sirve. O sea, mi punto era este. Sí. El Dios del que a mí me predicaron durante toda mi vida no hubiera permitido que por segunda vez se muriera un hijo mío. El Dios del que a mí me predicaron. Entonces yo en ese momento me acuerdo que yo decía, o ese Dios no es tan así como me lo predicaron, o esto es todo mentira. O esto es toda una imaginación humana, en algo hay que creer, y bueno, una fuerza natural que se llame Dios. A ese nivel de confusión y de enojo y de búsqueda. Y eso me llevó a buscar a Dios día y noche, o sea, pero es literal, o sea, las madrugadas yo me levantaba y buscaba. Bueno, si alguien lee el libro va a ver porque ahí están todas las experiencias contadas. Y era día y noche, era día y noche, era día y noche. Y lo que pasó fue la opción de que yo no conocía a Dios. Ahí me di cuenta que yo conocía a un Dios de iglesia, a un Dios de reuniones, a un Dios de alabanza, a un Dios de... y había creído en ese Dios, pero no tenía ese encuentro en donde Dios tiene que abrir la puerta y decir, sentémonos a charlar. Y eso llegó en el momento de la angustia profunda por la muerte de Marco, en el 2010. Y de ahí en más empezó a desarrollar, primero un tránsito de sanidad, por eso digo que fueron 3 años, de sanar, de llorar, de buscar respuestas, de encontrar respuestas, de buscar y de encontrar. Una frase que siempre digo y que a mí me da mucha paz: no tengo todas las respuestas a todas mis preguntas,
pero sí tengo todas las que necesito para seguir. Muy bueno. O sea, Muy bueno. cuando vos decís, quiero saber esto, y yo dudo que Dios te conteste todo. Porque hay cosas que tu alma no puede contener para la respuesta de parte de Dios. Pero sí Dios te va a responder las que vos necesitas para estar enfocado en lo que Él quiere que hagamos. Entonces yo esas respuestas las tengo todas. Mejor no. Ahora, hay otras que no las tengo. Pero sí tengo todas las que me hacen falta para seguir, y para seguir con más fuerza de lo que antes ya ministraba y servía a Dios. Qué fuerte. Así que bueno, esa es un poco la historia. Ya después del 2013 en adelante, como te decía, la iglesia nos reconoce como pastores, autoridades de la casa, nos ungen como pastores y comenzamos ya un ministerio hasta la actualidad pastoral. Tremendo, porque justo después de todo eso viene también el libro. Sí, viene también lo que es de tu especialidad ahora, ¿no? Claro. Esto de trabajar con las personas que sí, pasan no te lo dije, en el 2006 termino de escribir el libro, porque el libro lo fui escribiendo de a poco porque entendía que era un impulso de Dios y yo no quería escribir y fue como una pelea ahí, Jacob y el ángel, no, que sí, que no, que sí. Bueno, yo no quería escribir y lo termino en el 2016 lo termino el libro. Y ahí nomás empiezo la carrera de coach ontológico. Yo cursé en la Universidad Nacional de Córdoba, una carrera corta de 2 años, pero que me dio el aval para empezar a ayudar a la gente. Porque aquí hay un tema, dentro de una iglesia, vos te manejás con un diálogo, vos te manejás con un discurso y te manejás con un nivel de autoridad que Dios te dio para el reconocimiento de los hermanos dentro de la iglesia. Pero afuera de la iglesia, vos no podés ir al mundo a decirle, hablo de duelo, y usted que es pastor. Y la gente te va a decir, ¿qué me importa que sea pastor? Claro. O sea, yo no reconozco tu autoridad pastoral. En el mundo no te van a reconocer la autoridad que Dios te dio para que administres los temas espirituales. Entonces yo ahí me encontré con la necesidad de una herramienta para poder también golpear la puerta de un colegio, de una fábrica, de una empresa, o de lo que sea, y decir, tengo un aval para hablar de esto. Y el coach vino como para cerrar ese círculo, y eso me habilitó. Gracias a Dios he podido dar charlas en la universidad, en muchas empresas, de duelo, pero de todo lo que es el duelo en función de la pérdida y cómo salir después de la pérdida. Es que es largo, es un proceso largo. Y vienen muchas luchas, tanto emocionales como espirituales en ese proceso. Totalmente. Y bueno, creo que, como yo te decía detrás de cámaras, no hay muchos que hablen de esto. Sí. Y creo que, Señor, es terrible porque de esa tragedia, de ese momento de dolor, te ha levantado grandemente. Y la verdad que hoy sos muy importante, ¿no? En las redes sociales, tanto para los cristianos y para los no cristianos también. Porque aparte en eso podés transmitir también la palabra, que ya vamos a hablar, tocar de ese tema. Exactamente. Pero te quería preguntar, ¿cómo podemos diferenciar un duelo saludable de uno que se está transformando en o uno que se está transformando en una carga emocional crónica? Yo tengo un principio en el duelo que es estar atentos a la tristeza. La tristeza es una emoción que viene con una plataforma de creencia. Algo perdí. Y eso me posiciona en el estado de la tristeza. No es un problema la tristeza. La tristeza hay que saber enfrentarla. O sea, lo no saludable del duelo se vuelve cuando alguien quiere evitar lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable en el duelo? Estar triste. O sea, vos vas a estar triste en el duelo si has perdido. Lo que sea que hayas perdido. Desde una lapicera a una casa, a un auto, o a una muerte, o una relación. Entonces, la primera situación difícil en el duelo es la de no reconocer que estamos tristes. Y ahí se empieza a volver ya no saludable. ¿Por qué? Porque empezás a pretender tapar, ocultar, tapar, no hacer visible un estado interno. Lo que pasa es que el estado interno es como el mal aliento. O sea, todos se dan cuenta que vos tenés algo, pero vos no. O es como el olor a, no sé, a pata, ¿viste? Claro, o sea, todos saben que hay algo raro en vos, pero vos te acostumbraste a eso. Entonces, cuando vos empezás a tapar esa tristeza y empezás a recurrir a técnicas, a dinámicas, a prácticas que te traigan un placer que compense con ese estado de tristeza, ahí se vuelve peligroso el duelo y no saludable. Entonces, por un orgullo, digamos, de
Sí, orgullo o incapacidad. Hay gente que no sabe cómo enfrentar esto. O sea, hay gente que literalmente no tiene herramientas para abordar un estado de tristeza y le tiene miedo. Bien. O sea, a mí me pasa hablar con gente que cuando yo empiezo a charlar me doy cuenta que no es que no quieran atravesar el duelo, le tienen miedo al duelo, porque tienen miedo que esa tristeza los hunda, les quite el propósito, las ganas, el entusiasmo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo niegan. Okay. Lo niegan con actividad, lo niegan con... bueno, ahí entraríamos ya en la etapa de negación, pero como para no irme del tema, lo no saludable es lo oculto. Siempre. Lo no saludable es lo oculto, porque se empieza a tapar pretendiendo que desde la tapa se encuentre la sanidad. Es como que vos tengas una lastimadura así a flor de piel, ¿viste? Que eso, cuando éramos chicos nos caíamos en la calle, nos raspamos jugando a la pelota. Y vos digas, bueno, a esta lastimadura la voy a sanar así, y la tapas. Perdón, y la tapas con un trapo. Le pones una venda. No estás sanando, estás tapando. Exactamente. Esa lastimadura va a seguir haciendo su proceso y puede ser gravísima porque se te puede infectar el hueso. Entonces, lo no sano es eso, es lo que se tapa, es lo que se oculta. Bien, o sea, y cómo, en este caso, lo que podés recomendar es pedir ayuda o también decir que estás triste, que estás mal, pero ¿cómo no entramos en una victimización ahí, en ese proceso? Y bueno, pedir ayuda es el paso número 1. Ahora, tenés que pedir ayuda a la gente que sepa. Si vos pedís ayuda a la gente que sepa te va a ayudar a no entrar en ese proceso. Porque acá viene una de las instancias que tiene el duelo, tiene un montón de variables el duelo. Una variable que tiene es el beneficio del dolor. Parece raro lo que digo. Cuando hay una pérdida, cuando hay una situación dolorosa, la persona se sabe vulnerable. Sí. Su entorno conoce la vulnerabilidad que la persona está pasando por el dolor. Sí. Entonces ofrece ayuda. Lo que yo le llamo el colchón del duelo. Es esa sensación de que si te caes te van a agarrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un colchón. Hay gente que te está bancando, que te está ayudando, que te está conteniendo. ¿Ok? Sí. Ese colchón... suena lindo, ¿viste? O sea, es cómodo. Entonces hay gente que empieza a hacer usufructo del dolor para que no se le vaya el colchón. O sea, miren que estoy mal, háganme de comer, miren que estoy mal, ayúdenme con las cuentas, miren que estoy mal, nos juntemos, o sea... Claro, empieza una excusa ahí. Empieza a ser un usufructo indebido de la situación. O sea, al principio es muy necesario. Cuando no hay alguien que te ilumine y que te sí, no que te ilumine, que te prenda una luz seria, vos como que decís, che, me queda cómodo el dolor. De hecho, a mí me ha tocado trabajar con gente que no quiere salir de ese momento. Wow. Y vos decís, pero podés mirar otra cosa. Y claro, pero en el fondo, las personas es como que dicen, si salgo de esta posición, tengo que trabajar, tengo que salir a enfrentar trámites, tengo que salir a enfrentar la vida, tengo que salir a... O sea, me voy a volver a igualar a un mundo que es hostil, que es duro, que es difícil. No me conviene igualarme a ese mundo. Entonces me quedo en la situación de dolor y acá por lo menos no me atacan. Bien. Claro, no quiere volver a enfrentar después esa situación de dolor. Claro. Entonces por eso, entonces sí tiene una parte, el dolor, como de un engaño, pero como decir, bueno, prefiero ser víctima y no estar a la par de la gente para enfrentar las cosas que vienen. Tremendo, tremendo, porque eso genera más inseguridad, ¿no?, en uno. Ni hablar. Y bueno, hay una frase que me gustaba que decías un poco en tus videos, que se le hizo una mala prensa, ¿no?, al sufrimiento. Sí. ¿Sí? Y que el sufrimiento es necesario. Uno cuando entrena al gimnasio va y se tiene que matar entrenando, tiene que hacer fuerza para tener un gran físico. Bueno, el dolor es similar, ¿no? O sea, uno tiene que pasar por ese momento que es horrible, pero es necesario. Sí. Es necesario. Sí, en todo lo que es crecimiento, vos no vas a encontrar fisiológicamente en el cuerpo nada que crezca sin dolor. Todo nuestro cuerpo ha sufrido para crecer. Y ahora no hables del cuerpo, habla de relaciones interpersonales o habla de familia.
Si las crisis son bien aprovechadas, generan crecimiento. O sea, una discusión de un padre con un hijo, una discusión matrimonial, si eso es bien aprovechado, si eso es bien coacheado, bueno, yo hablo desde mi rubro, ¿no? Si eso es bien guiado, va a generar crecimiento, o sea, el estado va a ser mejor. Totalmente. El ejemplo del gimnasio o el ejemplo de situaciones en donde vos entras en la crisis. El estudio. Estudiar duele. O sea, nadie disfruta de estar sentado leyendo, metiendo en la cabeza conceptos que no te cierran, que no los entendés. Pero el resultado es positivo. O sea, en todo siempre, la crisis de crecimiento hay que vivirla y hay que atravesarla. Entonces, en un duelo que vos no elegiste entrar en ese estado, tenés que sacar el mejor provecho. Bien. O sea, ya que entraste, que esa era un poco mi oración, ¿no? Yo le decía a Dios, yo no elegí esto, pero bueno, ya que vino, ahora que sirva para todo lo que se pueda, o sea, para lo que más se pueda que sirva, porque ya está. Entonces, por lo menos de acá a, no sé, a 10, 20 años, decir, sí, es cierto, viví todo esto, pero valió la pena, o por lo menos trajo fruto, y no quedó como encima una maldición generacional que no me la saco de encima. Exactamente. ¿Y qué le dirías a estas personas que están pasando por este momento de que no quieren salir del dolor? Y bueno, lo primero que te decía era buscar ayuda, les mostraría el camino. O sea, la gente a veces en el dolor pierde la motivación, es entendible. Entonces, para motivar hay que hacer conocer. Por ejemplo, si yo te digo a vos, invirtamos $2.000 y vámonos de viaje a Punta Cana o Dominicana, a cualquier isla a cualquier playa dominicana. Si vos nunca fuiste, vos vas a ver $2.000. Nah, ¿de dónde saco $2.000? No tengo un mango, estoy peleándome a mes para... Claro, porque estás viendo el costo. Ahora, si yo te digo, mirá, y te empiezo a mostrar las playas, y te empiezo a mostrar las cosas que se pueden hacer, y te empiezo a mostrar lo lindo que es el viaje, y te empiezo a mostrar... Y algo voy a motivar. Algo voy a capturar de tu corazón como para que vos quieras salir, claro. Y diga, a ver, y ya lo empezás a pensar, no, bueno, $2.000, che, no es tanto, a ver, si yo junto 100 por mes y bueno, en un par de años a lo mejor lo resuelvo. Bueno, esto es lo mismo, o sea, mostrar que se puede estar mejor es fundamental para que alguien quiera embarcarse en el camino. Exactamente. Porque hay gente como que se siente cómoda o como que tiene, lo que decía recién, tiene miedo a enfrentar la angustia, el dolor, la tristeza. Y bueno, tenés que mostrarle que se puede. Por eso yo, por ejemplo, en el libro o en los videos, trato de hacer ver que la pérdida de 2 hijos no acabaron con mi historia de vida. O sea, tengo una familia, ya tengo una nieta, tengo una vida con propósito, tengo un ministerio en la congregación, o sea, no quedó mi vida en el 2010. Tremendo testimonio y te vuelvo a decir, te recomiendo este libro, Máximo Dolor, que lo puedas adquirir si estás pasando por un momento difícil acá. Bueno, Rubén cuenta todo su proceso, su testimonio, y también te voy a dejar su link del Instagram que él tiene ahí en las redes, de su canal de YouTube también, para que puedas chusmearlo. Y Rubén, ¿por qué muchas personas sienten culpa durante el duelo? ¿Y cómo se puede trabajar esa emoción sin reprimirla? Bien. Porque está el caso, convengamos que está la gente que siente culpa y la que no tiene nada de culpa. ¿Sí? No. La culpa es una emoción media... todas las emociones tienen una parte en donde se saca provecho. Vos sacas provecho del enojo, cuando lo usas bien, te puede evitar algún problema. Vos sacas provecho de la ansiedad, porque te puede activar en algo. Vos sacas estoy hablando de que se pueda administrar la emoción esta, ¿no? Porque por lo general son emociones que enferman. ¿Sí? Pero tiene una partecita en donde vos podés sacar un provecho. La culpa es media complicada porque la culpa es un autojuicio. Entonces, el único provecho que vos podés sacar de la culpa es saber si algo hiciste mal. Ahora, ¿qué haces con algo que hiciste mal? Pedí perdón. O perdónate a vos mismo. Es la forma de resolver la culpa. ¿Qué es más difícil? Es lo más difícil que hay. Que perdonar al otro. Sí, es muy difícil porque es como que siempre... El ser humano vive así, el ser humano necesita que alguien tenga la culpa. Eso es el fruto, por lo general, del enojo, o sea, la sensación de la injusticia. Vos te vas a dar cuenta en cualquier familia que esté transitando algo, que siempre el enojo va dirigido a alguien. O sea... Desde el día 1 del Génesis pasa. Todo, sí, la mujer que me diste. O sea,
alguien tiene que tener la culpa. Y cuando alguien tiene la culpa es como que yo me siento más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que yo tenga que hacer, porque la culpa es del otro. O sea, salimos del tema, pero hoy decir, el presidente tiene la culpa porque sus leyes, es como que a mí me hace sentir más tranquilo, porque quiere decir que yo no soy un mal administrador, que yo no soy un vago o alguien que no quiere trabajar, la culpa es de él. Bien. Entonces, esto pasa muy seguido en los matrimonios, o sea, la culpa es de mi esposo, la culpa es de mi esposo. Entonces eso te desliga de toda responsabilidad. Esa es una acción de inmadurez. El hecho de echar la culpa sin una previa autocrítica, sin una previa introspección, y es inmaduro. Muy bueno. Vivimos en estos ambientes y muchas veces somos muy inmaduros, porque no estoy tirándole piedra o sea, somos todos. Nos toca, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿cómo trabajar la culpa? Y bueno, la culpa se resuelve primero si hubiera algo con un perdón genuino a tu persona. Ahora, por lo general, no hay una responsabilidad, por lo menos en lo que yo trabajo, ¿no? En el duelo me ha tocado muy poquitos casos en donde yo puedo decir que la responsabilidad de la muerte de alguien es por la culpa o por la persona con la que estoy trabajando. Por lo general es una culpa que viene como condena externa para que alguien sea el que recibe el castigo. Y parece loco pensarlo, ¿no? Pero decir, che, si yo me digo que tengo la culpa es como que ya dejo de buscar el culpable y eso me da paz. En realidad no me da paz, me tortura, pero es como que, bueno, cierro una parte de la ecuación, yo tengo la culpa y ya está. Perdón, pasa que hay personas que dicen, no, lo hubiese cuidado mal. Totalmente. En ese sentido de culpa, que no tienen la culpa, pero se agarran de algo. Claro, que tienen la por eso, porque necesitan que alguien sea el responsable. Sí, las preguntas después de la pérdida, las preguntas son si hubiera, si no hubiera, podría haber, toda esa expresión, ¿no? Metele la palabra que vos quieras, pero es todo el mundo del si hubiera o si no hubiera. Y hay situaciones que, bueno, por ejemplo, en mi caso de mi hijo, sí me sentí muy culpable por mucho tiempo. Si hubiera ido a otro médico, si no hubiera ido a ese lugar, si lo hubiera llevado antes. Y después te vas contestando, decir, bueno, pero no tenía síntomas, ¿para qué vi al médico con alguien? Entonces, yo, por ejemplo, con la gente que hablo, ¿por qué digo que la culpa es una tortura y no sirve para nada? Porque, bueno, podés vivir con culpa. Mira, imagínate que yo, después de la pérdida de Marco, de Miquel, de Marco, empezara a tomar precaución de todos los si hubiera que me pregunté en ese momento. Imagínate la vida. Una vida de pánico, o sea... La hubiera llevado a mis hijas todos los días al médico o cada 2 días, por las dudas, ¿me entendés? Entonces, bueno, podés vivir con culpa, es una tortura vivir con culpa. Estás haciendo todo el tiempo acciones de prevención, pero de prevención a la nada misma, el por las dudas, ¿me entendés? O sea, son esas personas que se hacen 200.000 chequeos por las dudas, y bueno, en algún momento algo van a encontrar, y sí, porque tenés 52 años y el cuerpo, bueno, ya no es el de 20, entonces algo va a encontrar. Y ahí entonces, se ve la falta de confianza en Dios también. Ni hablar. Entonces la culpa es una emoción que por lo general, si no trae luz para saber si hay responsabilidad, deséchala. O sea, trabaja la culpa, perdonate, pero no vivas con culpa porque no te va a ayudar a nada. Esto es tremendo. A mí, sinceramente, me ha pasado mucho esto de sentirme culpable por temas personales, pero creo que en la oración, la verdad que me ayudó mucho de perdonarme varias veces, aunque sentía ya ese sentimiento y otra vez perdonarme hasta, bueno, ahí esporádicamente se te vienen días de sentimiento de culpa, pero creo que la oración es el arma más poderosa que tenemos. Y que en el perdón hay sanidad, hay una sanidad tremenda. Y Rubén, también te quería preguntar, ¿qué papel, hablando un poco de esto, ¿no? Que veníamos hablando un poco detrás de cámara de esto, que es crucial, que en el momento de la pérdida de tu hijo dijiste, ya no me queda otra, ya agarrando acá a Dios en el papel, no me queda otra, no, ¿a dónde iremos? Como le decía Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos, Señor? Creo que esto, acá vamos a hablar el papel clave que tiene Dios en este proceso. ¿Y qué papel juega Dios en este proceso de la sanación tras una pérdida? ¿Por qué es tan fundamental
poner la fe en Él? Mira, hay diferentes pérdidas. Siempre Dios te va a mostrar una realidad diferente a la que tu cabeza ve. Y eso es lo clave. Cuando vos perdés a alguien, o sea, cuando perdés a algún ser querido porque falleció, es como una pérdida que para el hombre natural se acaba, o sea, no tiene más resolución. Y ahí es donde Dios interviene, o por lo menos en mi vida intervino después de mucha búsqueda, porque no nos podemos escapar de algo. Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, y vos podés ver en toda la Escritura que siempre hay una iniciativa de... Dios está, es como que yo me lo imagino a Dios como, viste, estar atento a ayudarnos, pero esperando que nosotros lo busquemos. Y da señales, ¿no? Y va tirando por todos lados señales, va tirando por todos lados. Sí, sí, sí. Video, música. Palabras, ¿viste? Sí, Señor, ¿pero dónde está? Y Él te está mostrando que está ahí, que está ahí. Entonces, la primera condición de todo esto es buscarlo. Como dice un versículo, yo estoy a la puerta y llamo. Totalmente, por eso está llena la Escritura de pasajes donde te van a hablar de que Él te va a dar, pero vos tenés que buscar. Una vez que vos lo busques, Él se va a mostrar, pero no se va a mostrar como lo esperas que Él se muestre. Yo me acuerdo que yo empecé a tener, lo mío era desesperación, y yo buscaba, pero desesperado buscaba, yo buscaba por todos lados. Era un año en donde buscaba prédicas por internet, buscaba, bueno, no había redes, lo único que había era YouTube en su momento, y buscaba por YouTube prédicas. Oraba, me metía, me encerraba. Nosotros en mi casa teníamos un bañito en un lugar, y yo me iba a la madrugada de ese baño, o sea, no a la madrugada, a la noche, 2, 3, 4 de la mañana, y era invierno, me llevaba una colcha, me tapaba, y ahí oraba. Pero claro, lo que yo quería era que yo abriera los ojos y Dios abre el cielo, y en ese abrir del cielo Él me empezara a hablar y me empezara a contar lo que me pasa. Esa era mi fantasía con Dios. No pasaba nada. Y no pasaba nada, y yo buscaba y no pasaba nada, y yo buscaba y no pasaba nada. Pero empezó a pasar algo. Bueno, ahí en el libro después, si alguien lo quiere leer, me empezó a sonar el timbre a las 4 de la mañana. ¿Un día o todos los días? Me empezó a sonar el timbre, un día a las 4 de la mañana. Okay. Abro la puerta, nadie. Bueno, fui y me acosté. No pasó nada. Al otro día, a las 4 de la mañana, el timbre. Entonces yo digo, me estoy volviendo loco. O sea, yo ya estaba en ese nivel de locura. Me estoy volviendo loco. Digo, estoy tan desesperado para que ya creo que diga cualquier cosa. Digo. Y la despierto a mi esposa. Le digo, amor, escucha. Porque yo le había dicho, amor, suena el timbre a las 4 de la mañana. ¿Qué va a sonar el timbre a las 4 de la mañana? ¿Suena el timbre a las 4 de la mañana? Bueno, entonces, suena, ¿escucha? Sí, me dice. ¿Pero alguien te está tocando? ¿Vamos a la puerta? Nadie. Entonces yo ahí empecé a entender que digo, no sé por qué suena, no le voy a buscar una explicación lógica. Pero yo por las dudas voy a ir a mi cuarto de guerra, que era el bañito. Exactamente. Entonces ahí agarraba, me dejaba una colcha en la cocina y me iba al baño. 4 de la mañana, me ponía la colcha porque hacía un friazón bárbaro en el invierno, y ahí estaba. Y oraba y decía, Señor, ¿para qué me traes acá? Encima de todo lo que estoy sufriendo, me desperté a la mañana. Jonás era un poroto al lado de mis quejas y de mis reclamos en ese momento. Y eso fue como 2 meses más o menos. Es como que de alguna manera Dios te quería mostrar que Él estaba. Exactamente. Que Él está. Por eso, porque no es que Él iba para hablarme y darme un discurso. Él me quería mostrar que Él estaba cerca y que yo tenía que buscarlo. Wow. Eso pasó casi 2 meses. No me acuerdo ahora si era todos los días, pero sí me acuerdo que fueron como 2 meses donde el timbre sonaba y yo me levantaba. Ahora pasó algo interesante. Al principio me generaba incomodidad ese silencio. Y ahí me di cuenta que yo no tenía una relación íntima con Dios. Muy bueno. ¿Viste cuando vos vas en el ascensor y se sube alguien que vos no conocés? Ese silencio genera mucha incomodidad. Sí. ¿Pero por qué genera incomodidad?
Porque vos no sabés con quién estás. Claro, porque no lo conocés. Sí. O es como que te subas a un taxi, ¿viste? Y no esté la radio y vas del taxi o el Uber. Buen ejemplo. Y se quiere romper el silencio con alguien. Siempre liga el clima, o el gobierno, sí. O no sé, ¿viste? O los bajo cero que hizo la semana pasada. Pero ¿por qué pasa eso? Porque da incomodidad el silencio. Entonces yo me di cuenta que yo estaba incómodo en ese silencio de Dios. Y Él me llevaba para tener intimidad, para volver a... Ahora mira el ejemplo. Si vos vas suponete que vas con un amigo, con él, vas ahora y te vas hasta el centro, o viajas un viaje de 1 hora. Son amigos, se conocen, han hablado un montón de cosas. Y si hay silencio, ¿no te incomoda? ¿No te incomoda el silencio con alguien que vos te sentís cercano? ¿Por qué te incomoda el silencio? Porque no conoces. Entonces eso me empezó a llamar la atención. Digo, claro, entonces no conozco a Dios. Porque me incomoda su silencio. Tremendo. Y bueno, ese tiempo de ministración de parte de Dios fue salir de esa incomodidad conociéndole. Tremendo. Ahora encima estamos hablando de alguien que creció en una generación cristiana. Por eso te digo. Todo. Por eso te digo, fue de oídas te había oído. Porque en ese momento era así, bueno, acá estamos, acá estoy con vos. Y nada, ¿viste? Entonces era empezar a declarar que creía, que volvía a creer, que a pesar de que la higuera no florezca y no haya fruto y bueno, fueron tiempos en donde yo creo que ahí como que me reconcilié con Dios. Como que yo ahí me di cuenta, mi ser interpretó esta realidad de que Dios estaba de mi lado. Porque esa es la sensación mía, ¿viste? Si Dios te pusiste la verdad al frente. O sea, es como decir, tengo a Messi en el equipo, lo tengo, no sé, a Cristiano Ronaldo, estoy jugando con la 4ª división de Racing de Córdoba y pierdo. O sea, acá hay algo raro, no puede ser. O sea, Dios está de mi lado y no puedo hacer que... Dios habló y ordenó el mundo. O sea, Dios le pone límite al mar y le dice, no te moves de acá. Dios le dice al sol, salí y ponete. Dios le dice a la montaña, crece. Y no le puedo dar vida a mi hijo. Dios sopló sobre Adán, Dios sacó de la costilla y generó vida. O sea, entonces el Dios del que yo estaba hablando sí tenía poder para volverle a dar vida a mi hijo. Entonces, si no se la dio, es porque no quiso. Y eso necesitaba yo entender. ¿Por qué no le diste vida a mi hijo? Y entonces ahí fue cuando me metí con él. ¿Y qué pasó? Porque acá pasó el milagro. Bien. Dios me empezó a mostrar. Wow. Y ahí no fue a través mío. O sea, yo oraba y lloraba y oraba. y mi esposa empieza a tener visiones. ¿Esto fue después de todo lo del timbre? Esto fue, claro, en ese proceso. Por ejemplo, estamos hablando de mi hijo fallece en marzo, esto habrá sido los 2 o 3 meses, 4 meses. O sea, todo este proceso de queja, de enojo, de locura, de sueño, de visiones y de Dios empieza a mostrarse. Y empieza a mostrar, ¿qué muestra Dios? La frase que hasta el día de hoy la repito, tu hijo no está muerto. Wow. ¿Cómo que mi hijo no está muerto? O sea, yo lo enterré, tu hijo no está muerto. Entonces, esa frase me empieza a conmover, ¿viste? A zamarrear. ¿Cómo no está muerto? No está muerto. Y entonces mi esposa empieza a tener visiones con mi hijo, con mis hijos. Ella no estaba buscando como yo en ese momento, la desesperación era mía. Ella como que estaba más tranquila, ella decía, Dios está atrás. Viste que las mujeres siempre tienen un nivel de fe diferente, ¿no? Ellas creen y creen, chao. Los hombres somos más vuelteros. La pensamos más, sí. Entonces me dice mi esposa, tuve esta visión, papá me la cuenta. Y yo digo, ¿por qué no me la dio a mí Dios? Si yo se la estoy pidiendo, ¿por qué te la da a vos? Y después, tuve la misma visión, o tuve otra visión. Y era ver a mi hijo que estaba vivo, que estaba en ambientes celestiales, pero estaba vivo. Entonces, bueno, eso fue lo que empezó a pasar. Hay muchas visiones, que no nos daría hoy el tiempo para contarlas a todas, pero hay muchas visiones en donde Dios me mostraba a mí, a mi esposa, y lo más loco, pasaron los meses, pasaron como 6, 7 meses, y en un viaje, por ejemplo, estaba en Chaco, y yo estoy contando una experiencia de todo esto, y se acerca un chico de esa iglesia donde yo estaba, después me enteré que era un profeta de la casa, y él me dice, vos sabés que me cierra todo lo que me dijiste. ¿Por qué? Le digo, porque me dice, yo venía para acá, y en un semáforo tengo una visión, y te veo a vos, que estás como disertando en un lugar público, pero veo 2 personas a tu lado. Yo no entendía que eran 2 personas a tu lado, pero
como si fueran dos chicos, dos amigos, dos compañeros. Y yo no conocía ni tu testimonio, solo sabía que venía porque lo conocía a Sebastián y yo lo acompañaba a él. Y en un momento se da que Sebastián me invita a compartir un poco el testimonio, y cuando yo comparto el testimonio, este chico, claro, clan, le cierra la visión con lo que yo estaba hablando. Y él me dice, ¿eran tus hijos? Entonces, ¿eso qué me cerró a mí? Una explicación que Dios me había dado muchas veces. Los ambientes de administración, de alabanza y de adoración, nosotros siempre proclamamos algo que pocas veces lo creemos. Nosotros decimos cielos y tierra se unen. Pero no creemos que el cielo y tierra se unen, porque es como que el cielo está allí y la tierra está acá. Claro. Más por un decir que... Es un decir. Pero hay una nube de testigos que se convoca en el monte de Sión, en el ambiente de la alabanza, porque Cristo es el que une cielo y tierra. Entonces, cuando se pronuncia el nombre de Cristo y la iglesia va a esa convocatoria de la alabanza, nosotros creemos que la iglesia somos nosotros. Pero la iglesia la compone todo el cuerpo visible e invisible de Dios. Exactamente. ¿Entendés? Tanto ángeles como todo. Ángeles, principados, potestades, la nube de testigos de la que habla Hebreo. Entonces, como que un montón de pasajes que repetí toda mi vida de memoria empezaron a ser tipo Tetris, ¿viste? Clac, 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 clac. Y encajaba todo. Tremendo. Entonces, a ir a creer o directamente, no sé, dedicarme a, qué sé yo, ¿viste? A criar girasoles. Claro. Entonces, ahí empezó a tomar forma todo esto que Dios empezó a hablar. ¿Y qué papel juega Dios? Y fundamental. O sea, yo de hecho en todas las charlas que doy, trato, por este tema del coach ontológico, trato de dar charlas que tengan que ver con la parte profesional del duelo. Explico las etapas, pero yo freno, ¿no? Al último, en los Zoom se pueden ver. Y digo, bueno, ahora, el responsable de todo esto es Dios. O sea, sin Dios el duelo es una técnica para sobrevivir y para salir adelante. Pero con Dios el duelo se completa. Sí, ¿Por qué? Porque Dios te lleva a la realidad suya. Entonces, cuando Dios me muestra esa realidad y sana durante todo ese año mi vida, y el duelo se vuelve algo totalmente diferente. Mira, suponete que vos hoy no tenés un mango, que estás con deuda hasta acá, y que Dios viene en una visión contundente y te muestra que de acá a 5 años vos vas a tener una casa, vas a tener auto, vas a tener una empresa grande, porque algo va a pasar en el medio y tu vida de acá a 5 años va a ser otra. No te digo que vas a ser un millonario de Dubái, pero sí que vas a tener un buen pasar en tu misma historia. Vas a comprar una casa, vas a tener auto, vas a tener una empresa y vas a manejar un montón de gente y te va a olvidar el tema plata. Listo, se termina la visión, una visión de esas que te vibra en la piel, ¿no? Y volvé acá a estar conmigo. Toda la angustia que tenía por las deudas que no podés pagar, de alguna manera se te van. ¿Por qué? Porque decís, es una cuestión de tiempo. Claro. Transito el camino. Exactamente. Pero voy a estar... Bueno, eso pasó con nosotros. O sea, nosotros vimos a nuestros hijos. Nosotros tuvimos ese contacto con la realidad de que ellos viven y que no están muertos. Y que Dios no es Dios de muertos. Bueno, un montón de pasajes que se empezaron a hacer realidad. Entonces se transita de otra forma, porque hay dolor, claro que hay dolor. Hay tristeza. Hace poco yo tuve un momento en donde me encontré con un montón de fotos del mar de ese año. Uy, me agarró una tristeza, una angustia, porque claro, lo volví a ver. Sí, pero rápidamente se va, porque decís, che, pero vos ya lo viste hoy cómo está. Eso es una historia del recuerdo. Es como que vos ves una foto tuya de cuando tenías 5 años, no te pones triste, porque así estoy acá. Bueno, es más o menos algo así. Y esa es la esperanza también que tenemos, ¿no? Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. Exactamente, que algún momento nos reencontraremos todos, Sí, ¿no? sí. Toda tribu, toda lengua, toda nación, estaremos todos. Pero eso pasa hoy, el tema es ese. Lo que pasa es que nos cuesta tener la visión espiritual. Pero eso pasa hoy. Pero si está escrito en la Biblia es por algo, ¿viste? Y claro. Y uno capaz que no le da el sentido cuando empieza a hablar muy de lo celestial. Exactamente. Pero es como vos decís, unimos cielo y tierra. Exactamente. Cristo une cielo y tierra y se manifiesta, ¿no? Su Exactamente. poder. Pero acá es clave que el papel que juega Dios es crucial. Y esto te animamos a que sin Cristo capaz que podés salir, pero es mucho más complicado, mucho más difícil. Que bueno, Rubén tiene muchos videos con respecto a eso, pero Cristo, sin Él creo que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada sin Cristo. Y te quería preguntar, esto también es muy importante, ¿cómo opera el mundo espiritual en esto si no se sana esa pérdida? Bueno, un poco lo que venimos hablando.
Cuando la pérdida no se sana, el alma va a intentar buscar de alguna manera algo que compense el dolor. Porque con dolor es muy difícil vivir. O sea, nadie busca vivir con dolor, nadie quiere vivir con dolor y nadie quiere permanecer en el dolor, ¿no? Entonces, es tan básico como decir, suponete, estás en un supermercado. Son 20 los changuitos que están atrás tuyo, adelante tuyo, esperando, y vos decís, uy, acá tengo hora y media, y de repente se libera una caja, viste, que la abren. Sí. La tendencia de todo es, voy primero. Claro. ¿Por qué? Porque nadie quiere el sufrimiento de la espera. Te estoy planteando eso que es tonto, pero muy que bueno, es básico, pero que desde ese ejemplo vos podés ver que así es la historia. O sea, nadie quiere quedarse en sufrimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando no hay un proceso de sanidad integral, la persona va a buscar placeres compensatorios. Y ahí viene lo que es la droga, el pecado. Ahí se arma todo, porque ahí vos en el placer compensatorio tenés el principio del placer ese del alma, ¿no? La distracción, la salida, hasta ahí todo bien. Pero cuando eso no alcanza, ya empezás con sustancia. Entonces empezás con el alcohol, o empezás con la droga, o empezás con la comida, o empezás con las compras. O sea, hay adicciones por todos lados. Que te saquen de tu realidad que estás viviendo. Que te hagan sentir el placer momentáneo para olvidar. Yo a veces tengo charla con personas, ¿viste? Siempre mi pregunta principal es ¿cómo estuvo la semana? ¿Sí? Para saber si enfrento alguna tristeza. Y hay veces algunas personas me dicen, estuve re bien porque tuve tanta actividad que estuve re distraído, así que re bien la semana. Entonces yo, ¿qué le digo? No elaboraste nada. Porque el proceso de elaboración no es lindo y bonito y distractivo, es difícil. Entonces yo prefiero que alguien viva una semana de recuerdo, que alguien viva una semana de aniversarios o de... Que enfrentó eso. Y claro, entonces todo eso me ayuda a mí a trabajar para que la persona martillo y cincel, ¿viste? En cambio la distracción o el placer, y bueno, no te ayudan a elaborar. Y ahí entran todos los placeres que vos puedas pensar, ¿no? O sea, hoy una de las distracciones más grandes la tenés en las redes. Las redes, nosotros estamos tratando de darle un buen uso a esto con las redes, pero muchas veces las redes son mal usadas, son mal administradas, entonces genera, muchas veces, el 90% capaz. Vos tenés gente que te muestra un reel de, no sé, de cómo destapa una cerveza y se moja. Y ese reel va a tener muchas más visualizaciones que una charla profunda acerca del duelo. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque eso genera... La red se busca para eso. Exactamente. Para distraer. Para distraer, para salir, para no enfrentar la angustia. Entonces, ahí tenés el problema de que cuando la angustia, en vez de ser confrontada, yo uso una frase en el libro y la repito siempre, el dolor se resuelve atravesándolo por el centro del dolor. Porque esquivar y dar vueltas es como el pueblo de Israel, ¿viste? Dando vueltas, está bien. En ese caso los muros se cayeron, pero acá no. Pero cuando Israel dio vuelta en el desierto, no enfrentó y no cruzó, sino que dio vuelta. Bueno, acá es lo mismo. Cuando vos al duelo lo das vuelta y lo llenás de un placer por acá y una distracción por acá, bueno, capaz que te pase 5, 6 o 10 años y estés en el mismo lugar con respecto al duelo. A mí me ha pasado hablar con gente que, primera charla, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó? Esto. Bueno, ¿cuánto hace? Y hay gente que te dice 5 años. O sea, 5 años están en el mismo lugar, y no en el mismo lugar, peor, porque ya la vida generó un montón de otras cosas, y cuando alguien pasan 5 años y siente que no resolvió el duelo, es peor. Porque decir, encima de todo lo que pasó, no lo puedo resolver, entonces me siento más culpable, me siento más dolorido, me siento más frustrado. Es crucial. Entonces ahí lo importante es no caer en esos placeres, sino encarar por el centro. Aunque los placeres no es que sea un problema, ¿no? O sea, cada tanto viene muy bien una distracción, viene muy bien un viaje, viene muy bien una compra de algo, o sea, son momentos donde vos necesitas una fuga. Cuando nunca enfrentás el problema central. Claro, que si haces de eso tu vida, y no, sonaste. Claro. Ya encontraste que ese es tu Porque forma en un momento de evadir. esa forma o eso que estás buscando, ese vacío que querés llenar, claro, si no lo llenas con la verdadera fuente, que es Cristo, en algún momento eso te va a aburrir o te va a cansar y ahí va a volver todo de nuevo. Y ahí te acordás de nuevo. ¿Y qué haces? Volvés a buscar placer, porque ya se volvió una dinámica de tu vida. Y llega un momento que genera una bola de cosas
que no llenan nada tu vida, que es un vacío gigante, y ahí a veces la gente pide ayuda. Después que pasa todo ese proceso. Por eso digo, a veces pasan 5 y más años también, y la gente está en el mismo lugar que el primer día. Tremendo, tremendo. Bueno, es fundamental esto. Esto es lo que dice Rubén, ¿sí? Que puedan simplemente buscar, pedir ayuda, esto es muy importante. Obviamente también, como venía diciendo un poco antes, abocarse a Cristo, abocarse a sus palabras, la oración, a la iglesia, ¿no? La iglesia creo que juega un papel fundamental en el duelo, abocarse también a tus hermanos en la fe. Y Rubén, para ir cerrando, ¿qué recursos o ejercicios prácticos recomendás para transitar el duelo día a día, especialmente cuando aparecen momentos de ansiedad o vacío emocional? Bueno, hay muchos recursos, ¿no? Hay recursos para diferentes etapas, porque no todas las etapas son iguales. O sea, no es lo mismo el primer mes que los primeros 6 meses o que después de años. Ahora, yo te doy 3 recursos que para mí son vitales y van haciendo el contexto de la elaboración. El primer recurso, los ambientes. Bien. O sea, desde lo básico, vos entras a un chiquero y te vas a manchar. ¿Sí? Por más que no quieras. No, me voy a poner unas botas largas y bolsa y te va a manchar, porque el chiquero mancha. Porque tiene barro, porque tiene chancho, porque tiene... y te va a manchar, o sea... y si no te manchas nada, vas a salir con olor. ¿Por qué digo esto? Porque vos no salís inocente de un ambiente. Nunca. Muy bueno. Nunca un ambiente es inocente. Pero a veces el ambiente es de la iglesia. Pero hasta en la congregación cristiana hay gente que no tiene un buen espíritu para generar buenos ambientes. O sea, hay congregaciones cristianas en donde dentro de la misma congregación los ambientes no son buenos. Exactamente. O sea, lo tenemos que decir porque no estamos hablando mal de nadie. No, somos seres humanos. Pero a veces hay en las mismas congregaciones a veces hay lobos disfrazados de ovejas, lo dice la palabra. Entonces vos tenés que cuidar los ambientes, porque los ambientes te van a influenciar. Ahora, si vos estás en ambientes productivos, en ambientes espirituales o en ambientes de amistades que tengan un propósito, eso también te va a contagiar su perfume, su aroma, su impulso, te va a cambiar tu cabeza. O sea, si vos estás en un ambiente de gente que quiere producir, que quiere generar, que quiere ir a más, y te va a arrastrar. Entonces los ambientes en el proceso del duelo son fundamentales. El ambiente va a definir el próximo paso. Bueno. Si vos te juntas con gente que solamente habla de vicios, solamente habla de pasar el tiempo, de distracción, y bueno, vas a tener eso. No vas a resolver nada. Y esto yo lo relaciono tanto en procesos de duelo como en una relación, como en todo, ¿no? Todo. Por el proceso que las relaciones están en crisis también, fundamental el ambiente. Totalmente. Yo hoy lo hablo por el duelo, pero esta es una herramienta que yo como coach la doy siempre para todo. El ambiente es algo que o te impulsa para arriba o te impulsa para abajo, pero no es inocente. Nunca el ambiente es inocente. El segundo punto, la lectura de la palabra. O sea, hay un momento en la escritura que nos muestra que Jesús es llevado al desierto. ¿Sí? Exactamente. Jesús es llevado al desierto y él no estaba con una... esto es una deducción mía, ¿no? No lo dice la Biblia. Pero él no estaba en una capacidad emocional como para pelearle al diablo. Porque estaba afectado por el hambre, por el frío, ¿Y qué hace? Cuando el diablo viene y lo tienta, él le dice, escrito está. O sea, ¿yo qué leo ahí? Yo leo, no estoy para discutirte. Venzo con la palabra. Ni estoy para hablar. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Chao. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Listo, ¿qué hizo el diablo? Huyó. ¿Con qué huyó? Con lo que Jesús lo confrontó. No, con la escritura, con la palabra. La palabra entonces, tiene poder. Claro, entonces hay momentos en donde vos necesitas la escritura. Exactamente. Hago la salvedad, escritura, la Biblia. Porque la palabra de Dios es más compleja, Dios te habla. Entonces su palabra sale de su trono, pero la escritura, la palabra que nos dejó como referencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo un escritorio en donde trabajo con la gente y tengo una pizarra de corcho al frente y la tengo llena de versículos bíblicos. Eso es claro. Claro, entonces yo memorizar tengo casi 20 versículos bíblicos ahí en frases que los tengo escritos y pegados. Entonces yo estoy con la gente hablando, ¿no? Y detecto algo, automáticamente levanto la cabeza y le leo
la escritura. ¿Por qué? Porque hay momentos donde nuestra alma no puede pelear. Exactamente. O sea, estás triste, estás angustiado, estás desesperado. Deja que te imparta fe lo que estás leyendo. No estás para pelear desde tu alma en algunos momentos. Entonces, la escritura se vuelve fundamental en algunos momentos de debilidad almática. ¿Me entendés? Entonces ahí tenés ambiente y escritura. Bien. Y te vuelvo a repetir, como en el Antiguo Testamento, escritura pegada en diferentes lugares. Yo hay chicos que les recomiendo, por ejemplo, que se peguen a algún versículo específico en el baño de la casa, al lado del espejo. ¿Por qué? Porque lo van a ver 5 o 6 veces en el día. Exactamente. Entonces van a recordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Claro, cierto, todo lo puedo. ¿Me entendés? O las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción y fortaleza. ¡Wow! Gracias por acordarme de esto, Señor. Derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia de Cristo. Me siento mejor. ¿Qué hiciste? Recordaste la Escritura, lo que Dios había dicho. Bueno. Entonces la Escritura juega también un papel fundamental. Y la tercera herramienta es la alabanza. Clave también. Frutos de labios que confiesan su nombre. Hay un versículo que dice, Dios se manifiesta donde está su nombre. Cuando vos empezás a alabar a Dios, sos el mismo que está transformando la atmósfera que hasta hace un minuto te estaba tosigando. Porque es clave. Porque el infierno huye. El infierno no puede tolerar el testimonio de Cristo. Amén. Muy bueno. Entonces, cuando vos alabas, los espíritus que están en ese momento, porque son espíritus de muerte, de depresión, de angustia, los espíritus están atormentando por quizá ambiente que le diste lugar o por lo que sea, pero esos espíritus reconocen a quien vos estás alabando y huyen. Entonces vos terminás a lo mejor una alabanza y decís, wow, me siento mejor. ¿Qué pasó? Es la pregunta de dónde están los que te acusaban, viste, que le hace Jesús a la mujer. Los fantasmas. Entonces, claro, ahí tenés 3 herramientas bien prácticas que vos podés echar mano como para decir, bueno, en momentos de debilidad o en momentos de no saber cómo pelear esta guerra, tengo 3 principios que me van a ayudar a sostenerme hasta que mi alma vaya tomando más madurez, crecimiento, fuerza. Me encanta. Y esto lo certifico porque es algo que lo apliqué también en mi vida y doy fe de lo que hizo Rubén porque es clave estas 3 cosas. Espero que lo apliques en tu vida. Y Rubén, una para cerrar, que siempre le hago a los invitados, pero en un momento en particular de tu vida que hayas dicho, háblame Dios. No vale decir todos los días, me lo dicen todos los días. Y no, pero todos los días sabemos. Creo que yo te lo relaté, o sea, el momento en el que yo me encerraba en el baño no era háblame Dios, era por favor háblame Dios. O sea, era Señor, háblame o me muero. Sí, ese momento en mi vida fue un momento en donde la muerte de mi hijo Marco, que fue el segundo y que fue el que más me llevó a enojarme, a dudar, a mí me puso muchas dudas, porque el infierno obró mucho en ese momento, porque el espíritu de muerte estaba ahí acechando. Y sí, yo cada vez que me encerraba en ese baño era háblame Dios. O sea, era háblame o me muero. O sea, era con lo que sea. Y Dios me habló. Te habló Dios. Con estrellas, me habló con árboles, me habló con el timbre. Con el timbre, ¿entendés? Tremendo. Hace poquito, en la pandemia, en el año 2021, yo tuve COVID en el 21. ¿Sí? Y bueno, yo pensé que por mi edad, por la juventud, qué sé yo, digo, no, tenía en ese momento 49. Digo, no me va a afectar, que esto y lo otro. Y me pegó fuertísimo. Y bueno, y estuve en cama, fiebre. Y hubieron 3 días, no estuve internado, pero bueno, estábamos rodeados de médicos, ¿viste? Vivo cerca de Sebastián médico, ¿viste? Y nos agarramos juntos el COVID, digamos, todo en el mismo lugar. Está bien. El mismo día fuimos haciendo el té y estábamos los 2 con COVID. Y él me iba mandando mensajes, ¿viste? Porque él se recuperó más rápido. Pero hubieron 3 días, 2 noches exactamente. 2 noches yo pensé que me moría. No sé, no me entraba el aire, no podía respirar, no quería moverme de la cama porque me movía y tosía. Y la tos era una tos que empezaba y no terminaba más, ¿viste? Y mi esposa a mí empezaba a reprender y claro, ¿viste? Sí, señor, la oxigenación estaba al límite.
no me acuerdo los valores, pero era como decir, tengo 87, 86, si es 85, vamos a la clínica, no tenía obra social. Era un momento de ¿cómo resolvemos esto? Escucha, y me despierto todas las mañanas, creo que la segunda mañana, y miro por la ventana así, yo tengo un patio muy grande, y miro un pájaro. Y me viene a la mente, Dios, si cuido de él, ¿no voy a cuidar de vos? Oh, vos sabés que ese pajarito, creo que no sé qué pajarito era, pero ese pajarito comiendo ahí, y la palabra de Dios diciendo, yo cuido de las aves, ¿no voy a cuidar de vos? Muy bueno. Fue como que dije, Gracias, claro, ya está, Señor. O sea, pero no es ya está porque mañana me siento bien y me voy a jugar un partido de fútbol. Es como ya está diciendo, si me muero o no me muero, ya no me importa, porque vos vas a cuidar de mí. Y siguió siendo ese háblame Dios fundamental. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hay un versículo también de eso. Sí. Y es tremendo, la verdad que gracias por compartirlo. Creo que esta charla he aprendido un montón. Sinceramente te agradezco mucho, Rubén, por compartir esta charla. Son Me alegro un crack muchísimo. de grande bendición, la verdad, para todos nosotros. Vos comentá también qué has aprendido, dale me gusta, compartí. Te voy a dejar el link abajo en la descripción donde puedes comprar este libro Máximo Dolor. También lo podés comprar en librería Cristiana Imagina, puedes conseguirlo. Sí. Y te voy a dejar también las redes de Rubén para que lo sigas. Y gracias por acompañarme en esta sección. Te mando un saludo grande.